Muy bien, hermanos, ahí está la lectura, hermanos, que hemos leído de Hechos, capítulo número 2, versículo 36 en adelante. Una de las más conocidas, hermanos. Y vamos a darle en esta mañana, hermanos, nuestra lección. La he titulado El origen, hermanos, de la iglesia. Uno de los temas, hermanos, que se predica muy poco, porque en el momento en el que estamos viviendo, hermanos, hay demasiada confusión, aún entre los supuestamente cristianos. Y es bueno tocar este tema, hermanos. He preparado 3 temas. Voy a estar por 3 semanas, quizás un poco más, ¿verdad? Pero ahorita tengo 3 temas, hermanos, que quiero ponérselos a ustedes en orden, para que usted se dé cuenta realmente lo que realmente la Biblia enseña, hermanos, sobre este tema. La iglesia. Hay mucha gente, hermanos, ¿verdad?, que piensan que pues la iglesia es la gente, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es nosotros? ¿Toda la gente? ¿Acaso toda la gente es iglesia? Entonces, un tema de esta naturaleza, hermanos, preste atención, porque es importante que usted se dé cuenta, por lo menos, y que usted realmente sepa dónde anda pisando, dónde está caminando. Porque la Biblia en sí, la Biblia, hermanos, solamente habla de una iglesia. De una iglesia, hermano. Eso es todo. Todos creemos en el mismo Dios porque hay solamente un Dios. Todos creemos en un Salvador, porque solamente hay un Salvador, es Cristo Jesús, el mediador entre Dios y nosotros. En todo eso estamos de acuerdo. Y en que la Biblia es la palabra de Dios, todo el mundo, la mayoría de todo el mundo religioso, estamos de acuerdo. Pero cuando ya hablamos de la iglesia, o cuando queremos que la Biblia nos enseñe, entonces cada quien agarra su parte. Pero la Biblia es clara en cuanto a esto. Y lo que hay que saber, lo que hay que entender, por eso al hablar del origen de la iglesia, hermanos, es como hablar del origen del pecado, ¿verdad? Hablar del origen del pecado original. ¿Cuál pecado original? No hay pecado original. El origen del pecado, y mucha gente dice, pues el origen del pecado comenzó allá en el jardín de Edén, Adán y Eva. Eso no es así, hermano. Ahí el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecamos. La consecuencia, hermano, ¿verdad?, que trajo el pecado, ¿verdad? El origen del pecado fue en la mente de un ser angelical, mucho más tiempo de que el jardín de Edén fuera hecho y Adán y Eva vinieran. Entonces hay que poner las cosas en claras cuando ya nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y entonces después, ya cuando Adán y Eva, hermanos, estaban en el jardín y ya había pecado en el mundo, pero no se había manifestado. Por eso el origen fue allá, hermanos, arriba en el cielo, donde hubo un problema. Los ángeles, uno que llamó Lucifer, se rebeló contra Dios y pecó, y Dios lo echó al abismo. Aquí no había nada en este mundo. Más tarde vino Dios, hizo todo, ¿verdad? Y puso a Adán y a Eva en el jardín, prohibiéndoles que solamente de una fruta no comieran y comieron. Ese es el inicio, ¿verdad? Y cuando hablo de la iglesia, el origen, ¿verdad? El origen de la iglesia, hermanos, no voy a arrinconarme o a regresar a nuestras raíces, en donde se originó la iglesia.
Y ahora, pues, ¿por qué entonces hay tantas iglesias? Si Dios solamente dice que hay una iglesia, ¿de dónde pues salieron tantas y de todas clases? ¿Por qué? Si la Biblia solamente habla de una iglesia, entonces mucha gente no entiende esto. Algunos de nosotros sí lo entendemos, claro que sí. Pero la gente dice, bueno, y piensan que las más grandes y las más bonitas son las mejores. Es otro problema también, hermano. Eso no es cierto. Eso no es ninguna base de que una iglesia esté llena de gente. ¿Verdad? Es como el partido de béisbol cuando está lleno. Oh, qué buen juego. Pero cuando no hay unos poquitos. No. Es que los que jugaron no servían. O que esto y lo otro, ¿verdad? Y comienzan a decir cosas. Pero estamos hablando de cosas espirituales, hermano. El origen de la iglesia, hermanos, primeramente, hermanos, estuvo en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios dijera, sea la luz, y fuera luz, desde antes de que Dios hiciera todo lo que nosotros miramos, el sol, la luna, las estrellas y todo esto, los animales, y el hombre, y la mujer y todo esto, en la mente de Dios ya estaba la iglesia. Porque en la mente de Dios ya estaba el sacrificio de Cristo también. La cruz del Calvario. Era un misterio, hermanos, que ahora a nosotros se nos fue revelado, pero era un misterio que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo sabían. Pero originalmente esto vino en la mente de Dios, la iglesia. Y cuando nosotros vivimos ahora en este siglo y somos miembros de la iglesia, hermanos, entonces estamos incluidos en esas bendiciones que nosotros recibimos por ser miembros de esa iglesia. No a la que a nosotros nos guste. No. Hemos andado en algo otras. Pero miramos que sí hablan de todo, pero menos de eso. Dice Efesios capítulo número 1, y quiero comenzar con esto, de las bendiciones espirituales en Cristo. Y cuando la Biblia habla de las bendiciones espirituales en Cristo, está hablando de las bendiciones que tenemos en la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Y nosotros recibimos esas bendiciones. Y miren usted lo que dice el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El lugar celestial es la iglesia. Dios tenía en su mente esto en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo es la iglesia. Todas las bendiciones, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo es de nosotros, es de la iglesia, es dentro de la iglesia, hermanos. Y luego dice el verso 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, en la iglesia, hermanos. Él nos escogió a nosotros, miren ustedes, desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos. Santos es un cristiano. No cualquiera es cristiano porque ya fui a una iglesia y levanté la mano y bueno, aún hasta porque me bautizaron. No, eso no se hace cristiano. Pero eso es parte de cómo uno se hace cristiano. Cuando lo hace como Dios manda. No como el hombre lo manda, o como el hombre lo pone, o lo dice, o lo practica. Antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora dice usted, ¿pero por qué dice eso? Ahí no dice mucho. ¿Por qué dice usted que es para nosotros eso? Pero ahí dice que las bendiciones espirituales en Cristo y que somos bendecidos. Déjame decirle primeramente por qué, ¿verdad? Porque a los patriarcas, en la era patriarcal, hermanos, nunca se les dijo eso, ni ellos nunca leyeron eso. Porque todavía Cristo no venía, hermanos. Todavía Cristo no había venido a este mundo. A ellos nunca se les ofreció bendiciones espirituales en Cristo. No.
Y te podemos también decir de la era mosaica. En la era mosaica nadie decía eso. Eso se dice en la era de Cristo, hermano. Bajo la gracia, para los que están en Cristo, hermanos. En Cristo. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo de Dios. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cuando Cristo, hermanos, vino a este mundo, hermanos, no había iglesia. Él nunca fue miembro de la iglesia de Él. Los apóstoles, cuando andaban con Él, hermanos, ellos nomás iban a la sinagoga o quizás al templo, porque era lo que se hacía, pero nadie sabía de iglesia. Pero eso desde la fundación del mundo ya habían pasado 4,000 años. Y Cristo Jesús vino a de acuerdo al propósito eterno de Dios, y Él fue el que habló de la iglesia. Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos de la iglesia, hermano. Tenemos el sign ahí, iglesia de Cristo. Eso es porque es propiedad de Él, la iglesia, hermanos. No porque sea un nombre. Miren esto. ¿Cómo identificar la iglesia que Cristo estableció? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a identificar la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues la iglesia de Cristo no tiene nombre porque es de Él, hermanos. Iglesia del Señor se identifica como iglesia del Señor. Se usan varias descripciones para saber qué es la iglesia. No es un nombre, hermanos. Miren usted ahí, iglesia de Cristo, es la que usamos. Porque tenemos textos bíblicos para decir que somos la iglesia de Cristo. Cuando hemos aceptado las condiciones como Cristo las mandó. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Usted mirará, cuando usted viene a una iglesia de Cristo, usted mirará todo muy diferente. La iglesia de Cristo es muy diferente de cualquier otra iglesia, no importa cuál otra iglesia usted vaya ahí, donde quiera, en cualquier país, en todo el mundo, la iglesia de Cristo va a ser lo mismo, muy diferente. Quizás usted no va a encontrar la alegría, el gozo y todo esto, porque todo eso es superficial. La iglesia no hace eso, porque la iglesia tiene su doctrina y su práctica. La iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Dios también. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, 1 Corintios, la iglesia del Señor es la misma, hermano, porque tenemos textos bíblicos. El cuerpo de Cristo es lo mismo, hermanos. Ahí tenemos los textos. La casa, la familia de Dios. Acuérdense, hermanos, que Dios tenía una casa. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, el tabernáculo fue la morada de Dios, y más tarde el templo en Jerusalén era la morada de Dios. Ahora ya no, hermanos, Dios tiene la iglesia. La casa de Dios es la iglesia, hermanos. Él habita en nosotros, porque nosotros somos la iglesia, los hijos de Dios, en ese sentido. No toda la gente, hermanos, no toda la gente. Le costó mucho a Dios esperar, hermanos, y mandar a su hijo a morir por ella para comprarla con su sangre, para que ahora cualquiera diga cualquier cosa, hermanos. ¿Ustedes creen? Y se levantan donde quiera. Nosotros nos llamamos solamente, hermanos, miren ahí lo que decía, el reino. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? No voy a tomar más con ustedes este pan hasta que lo haga en el reino de mi Padre. Aquí lo estamos haciendo nosotros, en el reino. Este es el reino. Por eso Cristo Jesús, cuando hablaba del reino, hermanos, ¿verdad? En el tiempo que Él vino, hermanos, ¿saben ustedes lo que sucedía? Había unos cuantos fariseos y saduceos allá, los acá, hermanos, con sus creencias, con sus mandamientos, y ya los mandamientos los habían hecho
tradición y todo eso, hermanos, y eso era el problema. Y Cristo no se añadió a ninguno de ellos. Cuando Cristo vino y nació, lo primero que miró que en el templo estaban haciendo mercadería, hermanos, y los echó para afuera. Él no estaba contento con nada. Cuando él miró, el primero que se levantó fue Juan el Bautista, hablando de ese reino. Porque Juan el Bautista fue mandado por Dios, hermano, familiar, pariente de Cristo. Y ese hombre, hermanos, estaba en el desierto y predicaba: el reino de Dios se ha acercado. Y más tarde Cristo Jesús vino a él y se presentó delante de él y fue bautizado. Él quiso ser bautizado. Mire, él no se juntó con ninguno otro de los que estaban allá, de los que había en ese tiempo. Él se junta con este hombre que está predicando en el desierto y que está bautizando para el perdón de pecados. Y que le está diciendo al pueblo que se arrepienta. Y los que se arrepentían y eran bautizados, hermanos, claro que sí, se les perdonaban los pecados. Porque ese era el bautismo. Pero no recibían otras cosas que recibíamos acá nosotros en el bautismo de Cristo, el don del Espíritu Santo, eso no lo recibía. Pero él venía preparando el lugar. Y Cristo Jesús vino y fue bautizado con él. Él se añadió a ese grupito, porque ese grupito iba a ser parte de la iglesia. Y así sucedió, hermanos. La iglesia fue establecida por Cristo Jesús con sus discípulos. Ahorita lo vamos a ver más tarde. Y luego, si no sé si ustedes puedan mirar las letras acá, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. ¿Recuerda? El reino es la iglesia, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos esto. En Hechos capítulo número 11, hermanos, tenemos el nombre que debemos llevar: cristianos. Cristianos solamente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez, a los que seguían a Cristo, por primera vez se les llamó cristianos. Ahora, ¿por qué eres cristiano? Me dijo un señor: no, pues entonces yo no soy cristiano. Le digo: no, pues lamentablemente no. Y entonces, señor, ¿qué soy yo? Dice: ¿soy un animal o qué? No, le digo: yo no le estoy diciendo que usted no es humano. Ah, ok, perdónenme. Entonces, yo pensé que me había hecho un ser humano. No, le digo: yo le estoy diciendo que no es cristiano porque sabe lo que significa ser cristiano. Y le expliqué algo. Pero nosotros somos llamados solamente cristianos. Y si alguno parece como cristiano, dice Pedro ahí, hermanos, dice: no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Nosotros no nos llamamos cristianos católicos. Nosotros no nos llamamos cristianos luteranos. Nosotros no nos llamamos, hermanos, todos esos nombres presbiterianos, cristianos pero bautistas. ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde agarraron eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Cristianos advertidos, y así sucesivamente, hermanos. Sí, la lista es larga. Solamente cristiano, sin apellido. Eso es lo que somos, la iglesia de Cristo, hermano. Eso es bien importante, hermano. Pero bueno, les dije que la iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo quiero brincar un poquito más para adelante, porque tengan paciencia hasta que llegue al texto que el hermano nos acaba de leer. Hay que terminar con ese texto, ¿verdad?, para sacar la conclusión. Pero vamos al Antiguo Testamento. La iglesia estuvo, hermanos, en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Después el mundo vino, hermanos, y vino la era patriarcal, hermanos, y luego vino la era mosaica, y ahora estamos en la era cristiana. Este es lo que nos toca a nosotros vivir. La era cristiana es el Nuevo Testamento. La era cristiana comenzó, hermanos, desde la cruz de Cristo hasta el fin del mundo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a nosotros, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de el nuevo, por la palabra de Dios. Pero la regla, la ley que la iglesia fue establecida
por la ley del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia. Solamente, hermanos, en profecía. Nadie sabía. Nosotros lo sabemos porque estamos acá de este lado. La iglesia fue profetizada solamente, hermanos. Ni los que hablaron de eso, hermanos, se daban cuenta, hermano. Pero ahora nosotros nos damos cuenta, hermano. Nosotros sabemos dónde, cuándo, con quién Cristo comenzó la iglesia. La Biblia lo enseña, hermano. Y sabemos las profecías de la iglesia. Sabemos por qué el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y vino con poder. Y todo esto, hermanos, estaba en profecía. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, hermanos, Isaías 2 y 3? Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Iban a juntarse todas las naciones en algún momento. Proféticamente ni el profeta sabía lo que estaba escribiendo, pero era inspirado por Dios, que cuando el reino iba a ser establecido, mucha gente iba a venir, muchas naciones, y eso lo encontramos nosotros en el día de Pentecostés. Tenga paciencia, tenga paciencia. Dice el versículo número 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos. Los apóstoles fueron, el apóstol Pedro predicó el primer sermón, que el hermano leyó en Hechos capítulo número 2. Sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Imagínense. Y luego ellos se compugieron, se arrepintieron, se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Ya lo hicimos, ¿verdad? En otras palabras, ya lo hicimos, ya te entendimos. Obramos tontamente. Era un hombre justo, ha resucitado, ya sabemos eso. Nos arrepentimos, estamos compungidos, estamos tristes, pero hay algo que se tenga que hacer. Dinos qué hay que hacer. ¿Y qué les contestó Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo. Ese fue el primer sermón que se predicó, hermanos, en la iglesia. El primer sermón que se predicó para iniciar la iglesia aquí en la tierra, allá en Jerusalén, con los apóstoles, los que Cristo había enseñado, hermano. Y tenemos nosotros ahí hasta el día y la hora, y todo tenemos nosotros. Cosa que otros grupos no lo tienen, porque ¿de dónde lo van a agarrar? Y si lo van a agarrar, van a tener que cambiar el nombre, y van a tener que cambiar de actitud, y van a tener que cambiar todo, su creencia. Porque de Jerusalén saldrá la palabra. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Y ahí salió, hermano. Ahí tengo otro texto también, otro profeta, es Isaías, pero tenemos a Malaquías también, hermano, otro profeta, muchos años antes. Esos profetas fue muchos años antes de Cristo. Pero ellos profetizaban y lo mismo, pero no se daban cuenta. Ahora nosotros lo entendemos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Otra vez lo mismo, hermano. Verso número 2. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos. La única manera que ellos podían aprender es que vinieran a los apóstoles, a que ellos les explicaran y que les enseñaran. Y ellos dicen, si nos enseñan, y ellos nos van a ayudar para seguir en el buen camino. Así es, ¿no? Y andaremos, dice, por sus veredas, porque de Sion,
La palabra Sion es ahí Jerusalén, hermano. Y de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La iglesia, hermano, de ahí de Jerusalén se dispersaron por todo el mundo. Pero todos, hermanos, todos predicaban lo mismo. Enseñaban lo mismo. Ya lo leyó nuestro hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que nosotros hacemos, más de esto no lo hacemos porque no tenemos autoridad bíblica. Así la iglesia se estableció, hermanos. Así comenzó. Y eso es bien importante, hermano. Por eso, como les decía, hay que ver cómo la iglesia, y cuando ya Juan el Bautista, que les decía yo, Juan el Bautista vino, hermanos, y anunció eso, entonces ya la cosa ya se estaba poniendo más cerca, hermano. Dice el Mateo capítulo número 3, del 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos, porque el reino, que dijera en la iglesia, el reino, hermano. Hay mucha gente, hermano, que no entiende qué es un reino, hermano. Necesitamos ir para España, donde hay un rey, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos por la democracia, ¿verdad? Como nos dirigimos aquí nosotros, hermanos, ¿verdad? El trono es uno y los otros son otros, hermanos, ¿verdad? Están divididos. En este país, ¿qué eres tú? No, pues yo soy demócrata. Y el otro no, yo no soy. ¿Qué eres entonces? Es lo mismo, hermanos, pura confusión. Usted le pregunta a una persona, ¿a qué iglesia va usted? Yo no voy a esta, yo soy cristiano. No, eres cristiano. ¿Y a qué iglesia va? No, pues voy a esta, voy a la otra. Cada quien hace lo que quiera. ¿Qué pasa entonces? Pues este es aquel de quien habló el profeta. ¿Qué profeta? El que leímos Isaías, hermano. Ese Juan, hermanos, estaba pronosticado. La mente de Dios arregló todo, hermano. Voz reclama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, le moldearon la cabeza porque él predicaba la verdad, hermano. Y Cristo mismo en el tiempo de su ministerio, hermano, cuando le preguntaban, bueno, ¿y el reino? Porque ellos esperaban un rey poderoso, pero viene este, ¿verdad? Y este es el rey. Pues este es el rey. Pero nadie quiso creer. ¿Cómo? Porque ellos esperaban un rey potente, un rey poderoso que los sacara del yugo de los romanos, hermano. Pero viene Cristo, un hombre, ¿verdad? Dócil, humilde, en un burrito. ¿Qué clase de rey es este? Y cuando a él le preguntaban, ¿y dónde es el rey? ¿Del reino qué? Dice, el reino está entre ustedes. Eso era lo que le decía Cristo, hermano. Juan dice, el reino está cerca, el reino se ha acercado. Cristo dice, ya el reino está entre ustedes. Refiriéndose a él, hermanos, a que el reino iba a ser establecido por su gente, por sus discípulos, por aquellos 12 que andaban ahí entre ellos. Nos vamos a dar cuenta ahorita, hermanos. Yeah. Incluso Cristo Jesús le dijo a los mismos apóstoles. Miren lo que le dijo en una ocasión. Marcos capítulo número 9, verso 1, hermano, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Él está hablando con sus discípulos, hermano. Les está diciendo, no se preocupen, calmen, tranquilos. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy a ustedes les conviene, porque yéndome yo entonces mandaré el Espíritu, y ese Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, y Él les va a dar poder, y entonces ustedes van a mirar midiendo el reino de Dios, dice, con poder. La palabra poder acá está, la última.
sabía lo que estaba haciendo. Y cuando él, hermanos, se fue, les dijo a ellos que iba a mandar el Espíritu Santo. Por eso les dije que si yo me iba, a ustedes convenía. Porque si yo no me voy, entonces el Espíritu no va a regresar. Y cuando Él resucitó de los muertos, hermano, lo primero que fue cuando fue a mirarlo, les dijo. Las palabras que Él les había dicho, se las volvió a decir. Son las palabras que os hablé, dice, estando aún con vosotros. Acuérdense, Él acaba de resucitar, está hablando con ellos, les está diciendo, yo soy el que me estuve muerto. Mira, ven aquí, mete los dedos, yo soy. Y yo se los dije a ustedes esto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento se cubrió, hermanos, se cumplió con la resurrección de Cristo. Él lo está diciendo. Esto era necesario que se cumpliera, porque yo no vine para abrogar la ley, sino vine para cumplirla. Y Él está resucitado y ya está. Esto se tenía que cumplir. Se cumplió la ley de Moisés, se cumplieron los profetas y todo lo que están, incluyendo los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, hermanos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando. ¿Recuerdan lo que leímos allá, hermanos? Que la palabra de Dios iba a salir, que la iglesia iba a comenzar en Jerusalén. Muchos años atrás Dios lo había profetizado. Comenzando, dice él aquí, en Jerusalén, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, o sea, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Acuérdense, hermanos, que ellos habían ido a la fiesta. Cristo ha resucitado, lo han crucificado, ha estado sepultado, el primer día de la semana ha resucitado, y ahora está hablando con sus discípulos. No se devuelvan, no se vayan para Galilea, no se vayan para Samaria, no se van a ir, quédense en Jerusalén. Ustedes quédense en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén. He aquí yo enviaré. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder, hermano. Ahí está otra vez. Desde lo alto, hermano. ¿Qué es en Jerusalén? La altura que le dio el hermano ya está aquí. Fue en Jerusalén, ¿no? Quédense ahí en Jerusalén. No se van a ir, porque si se van, ellos tenían que quedarse para que la Biblia se cumpliese exactamente. En Hechos 2, hermanos, capítulo número 1, dice que cuando vino el poder, ahí, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un gran estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no era todos los que estaban, sino los apóstoles. Tengan mucho cuidado con estas cosas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba clases. Y luego comienza ahí el escrito, y moraban en Jerusalén, todas las naciones de las que habíamos leído, que iba a pasar. Eso ahí estaban, los versículos que siguen, ¿no?
Y fue cuando el apóstol Pedro se levantó y se puso de pie y tenemos la lectura que leemos, hermano. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí estamos la lectura, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí está la respuesta, hermanos. Pedro les dijo, miren ustedes, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está cumpliendo lo que Cristo le había dicho. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino, le dijo. ¿Recuerdan? A ti te voy a dar las llaves del reino para que tú... La iglesia, hermano, la iglesia ahí inició. La iglesia abrió las puertas al pecador. Es la iglesia la que hace esto, hermano. Es la iglesia la que realmente ayuda a la persona a limpiarse del pecado cuando obedece la palabra de Dios. Olvídese de esos que dicen, vaya al frente y levante la mano y acepte a Cristo en su corazón. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dijo eso? Déjame hacer la oración del pecador. ¿Cuál es la oración? ¿Quién? ¿Dónde está esa oración del pecador? No es bíblico todo eso, es puro chantaje. Pero la gente se cree y dice, ay, qué padre, me siento aquí. Pues sí, pero no le enseñan nada. Y dice la Biblia, hermanos, que con otras, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Estaba yo platicando ayer con un señor, digo, salte de ahí, salte de ahí, sí. Porque no tenía ningún pasaje que decirme. Y le decía yo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y no, él, digo, salte de ahí. Dice, por entonces, y luego dice, no, le digo, tienes que aprender la verdad. Hay una iglesia. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Ahora la pregunta aquí está, ¿a dónde se añadieron? A los apóstoles, hermanos. La iglesia ahí comenzó, en este mundo. Ese reino anunciado por los profetas. Ese reino que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nosotros en Cristo Jesús íbamos a ser bendecidos, porque al estar en Cristo estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo nos pone en la iglesia, hermano. Hoy te lo vamos a ver. Dice, perseveraban, ahí está, mire, ¿a qué fueron unidos? A los apóstoles, y continuaron perseverando en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, hermano. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo, no solamente aquí, sino en todas partes. Aquí porque no hay iglesia. Nosotros somos la única iglesia. Nosotros los 3 hermanos, las 3 familias que hemos comenzado, son los que comenzamos aquí, hermano. La gente no sabe nada de iglesia. Y los mismos predicadores que están en el púlpito están diciendo, no, aquí no se predica religión, aquí no se predica iglesia, aquí se predica salvación. Ese tonto no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cómo que la iglesia no va a ser importante si Cristo murió por ella? Dice, maridos, amar a las mujeres, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo viene el tonto perico a decir que la iglesia no es importante? Yo sé que se van a alborotar gallinero cuando si alguien escucha esto, ¿verdad? Pero es la realidad. Estamos en la mejor disposición para ayudarle. Si tienen preguntas. Fueron añadidos, hermanos, a la doctrina, a lo que los apóstoles enseñaban. Y así está la iglesia. Si no hay doctrina de los apóstoles, aquí no va a haber nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no hay instrumentos? ¿Por qué no predica la mujer? ¿Por qué no levantamos diezmos y tantas otras cosas?
Porque no es doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos en la primera iglesia, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, hermano, el servicio. Por eso Cristo le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates. Si alguien no quiere hacer lo que tú dices, desátalo y no va a entrar, no va a estar desatado ya. Lo que tú prohíbas, allá se va a prohibir. Lo que ustedes realmente enseñen, eso es lo que se debe de enseñar. Así es de fácil, hermano. Miren ustedes, acá está. Respondiendo Simón, cuando venía Cristo hablando con ellos, dice que les preguntaba, ¿quién es la gente que dice que soy? Y Pedro fue el que respondió. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre aquella verdad que ha dicho que eres el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Dice. Ahí está, hermano. La palabra iglesia. Y luego sigue lo que le decimos, ¿verdad? El reino también es la iglesia, porque dice, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué es la iglesia, hermano? Y Pedro las usó al abrir la puerta a la gente pecadora. Dice que 3,000 personas fueron aquel día, hermanos, que realmente, hermano, se bautizaron. Y a ti te daré las llaves del reino, dice, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se fijan ustedes, hermano? Lo que tú prohíbas, eso va a estar prohibido por Dios. Así, hermano. Y realmente lo que ustedes enseñen, eso es lo que va a aceptar Dios. Y el que no lo quiera hacer, pues tampoco Dios lo va a hacer, no lo va a perdonar. Puede hacer lo mismo, pero bajo otra condición, bajo otra enseñanza. ¿Cuántas personas no se han bautizado? Nosotros también. Pero cuando subimos del bautismo verdadero, dijimos, esto no es. Tuvimos que volverlo a hacer. Así es la enseñanza de los apóstoles. Lo que permitan está permitido, y lo que prohíban está prohibido. Así es que esa es la doctrina del Nuevo Testamento, hermano. La doctrina que los apóstoles predicaron. Y dice la palabra de Dios, hermanos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor, miren ustedes aquí, añadía cada día a la iglesia. Ahora ya usted queda dentro de la iglesia cuando usted hacía eso. El Señor añadía cada día, dice, a la iglesia, hermanos. Los que habían de ser salvos, los salvos están en la iglesia. ¿Cómo que la iglesia no importa? Estamos en la iglesia, hermanos. Estamos en el reino. Y no lo estoy diciendo porque tenga algo con aquellos. No, con ellos no tengo nada personalmente. Hay gente buena en todas partes. Lo que tengo es la diferencia en la enseñanza. Que todos quieren hacer que son iglesias de Cristo, pero no lo son. Porque sus hechos los descubren, practican otras cosas que no es enseñanza de los apóstoles. Y teniendo, dice, favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, miren ustedes, a la iglesia, hermano. Ahí comenzó la iglesia. La iglesia de Cristo comenzó en Jerusalén. Comenzó con los apóstoles. Comenzó con 3,000 personas.
que se añadieron a los apóstoles, a la enseñanza, y más adelante el Señor los añadió a la iglesia, ya en el versículo número 47. Ahora ya estamos en el reino. ¿Cómo? Así es, hermano. ¿Lo quiere ver? Aquí está. Contentos y felices de haber recibido realmente lo que necesitábamos, hermano. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero participar de mi salvación. Yo estoy feliz y estoy contento así como estoy, sabiendo que estoy sirviendo a la iglesia. Pero esto lo necesitan saber muchos hermanos. Por eso no hay todos tristes y ahora están bien y luego mañana están, ahora se enojan y luego al rato se conforman y esto y lo otro y ahora vienen y mañana no vienen. Y pues, ¿qué pasa entonces? Miren lo que ha hecho el Señor, verso número 13. Si usted olvida todo lo que digo esta mañana, miren el versículo número 13. El cual, o sea, lo que ha hecho Dios con nosotros cuando hacemos esto. Hemos sido bautizados para el perdón de pecados. El cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es la iglesia, mi querido hermano amigo. Dios nos ha trasladado, ya nos ha puesto en la iglesia. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? Es la iglesia, hermanos. La cual Él compró con su propia sangre. Si usted no es miembro de la iglesia, usted está perdido. Si usted porque no está caminando siquiera en el camino que lleva a la salvación. Y todavía nosotros que estamos en el camino que lleva a la salvación, si no somos fieles, también nos vamos a perder, eso está claro. Pero estamos en la verdad, estamos en la protección de Dios, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremendo esto. Es muy hermoso. Vamos a concluir aquí, hermano, porque ya me pasé de tiempo. Pero miren esto como conclusión. Yo tengo una lista ahí, hermanos. No todas, pero de algunas iglesias, hermanos. Y yo estaba mirando esta lista que en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ya en el cuarto siglo, hermanos, hubo la primera división, la iglesia católica apostató. ¿Pero de dónde salió? De la iglesia de Cristo. Y después la iglesia católica, hermanos, la apostasía la hizo en el 311, en el siglo 300, o sea, 311 años después de Cristo, del establecimiento de la iglesia. Esta se dividió en otra iglesia que es católica, hermanos. Pero esto fue después, en el año 1050. Y después viene la iglesia luterana, hermanos, 1500 años después de que la iglesia de Cristo fue. La episcopal, 1533. La presbiteriana, 1600 años. Y de la presbiteriana se derriban 7 más. Y todas estas, hermanos, están con el mismo plan de salvación, que solamente crea y que no tiene que hacer nada. La iglesia bautista, año 1600, hermanos. Los mormones, hermanos, 1800. ¿Tiene usted? La iglesia de Cristo fue establecida en el año 33. El tiempo en el año 33.
el tiempo comenzó después de Cristo, ¿no? Por eso Cristo se bautizó cuando tenía 30 años. Y predicó él 3 años. Y lo mataron y resucitó en el año 33, aproximadamente, hermanos. Quizás semanas o algo, ¿verdad? Pero es en esa era. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y fue en el último reino, los romanos. Es bien importante, hermano. Y ahí están todas esas cifras. Y estaba yo mirándolas con lo que esta hoja que yo tengo aquí, porque quiero saber, y todas, no es que haya sido sacada de aquí, algunas difieren de 1 año o 2, pero esas son las fechas. Y usted puede mirar que son muy viejas. La historia, hermano, es lo que sacan eso. Todo eso no es de la Biblia. Ellos tienen su historia, ¿no? Ellos no pueden probar nada con la Biblia. La iglesia de Cristo no tiene la Biblia. Nosotros, hermano, tenemos el lugar, tenemos el tiempo, tenemos las personas, tenemos el día y tenemos con firmeza. ¿Se fijaron que ellos no tienen un texto? Porque es la historia. A la gente dice, no, eso no importa, lo bueno es. Piénsenlo. Voy a continuar la segunda parte sobre el origen de la iglesia y todo eso. Y hablar más exactamente para ponernos bien al tanto, hermano. Y usted no tenga miedo. Quizás usted dice, esto para mí nuevo, yo no puedo aprender esto. Pero ahí está, es en la Biblia. Usted lo va a encontrar, todo esto lo va a encontrar aquí. Todo aquí está. Todo lo que tiene usted es que y usted se puede platicar con cualquier persona y usted puede platicar con cualquier persona y le dice, vamos a tomar usted esa Biblia, yo voy a tomar esta y vamos a hablar. Pero tiene que saber los textos. Tiene que saber cómo defender. Nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de lo que nosotros creemos, de la esperanza que hay en nosotros. Lo que usted cree, usted tiene que tener pruebas. Que sea Dios veraz y todo hombre que esté en Dios. Si no está en la Biblia. Vamos a cantar el himno número 1. Himno número 1, hermanos. Y vamos a darle la honra y la gloria al tema, por supuesto. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, servir al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo